¿Recuerdas la voz angelical que volvió locos a toda América en las décadas de 1970 y 1980? Esa era Linda Ronstadt, la mujer con 11 premios Grammy y millones de corazones devotos. Pero pocas personas saben que detrás de las luces del escenario y de los éxitos atemporales, la vida privada de Linda estaba llena de misterios impactantes. Romances de alto perfil con billonarios, incluso un candidato presidencial. Decisiones audaces que costaron partes de su carrera. Y un choque médico devastador que cambió su vida para siempre. Las fotos nunca vistas que estás a punto de ver te dejarán atónito. ¿Quieres saber la verdad detrás de la fama? Mira hasta el final. Nunca verás a Linda Ronstadt de la misma manera otra vez. Y mientras tanto, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva historia no contada sobre estrellas de Hollywood. Aplasta el botón de me gusta y activa la campana de notificación. Linda Ronstadt nació el 15 de julio de 1946 en Tucson, Arizona, en una familia con profundas raíces musicales. Su padre, Gilbert, administraba un negocio de máquinas, pero también era un músico talentoso. Cantaba canciones folclóricas mexicanas tradicionales con una voz que a menudo se describía como una mezcla de Pedro Infante y Frank Sinatra. Tarde en la noche, cuando la familia se reunía, Gilbert tocaba la guitarra y cantaba. Todos escuchaban. La pequeña Linda absorbía cada melodía, cada letra, cada nota. A los 14 años, Linda estaba lo suficientemente segura para formar un grupo folclórico con sus hermanos, presentándose en pequeños cafés alrededor de Tucson. Cuando le dijo a su padre que quería ir a Los Ángeles para convertirse en una musicista profesional, la reacción de Gilbert no fue de orgullo, sino de miedo. Él entendía el lado oscuro de la industria de la música. Sueños jóvenes aplastados, talento drenado y desechado. Le instó a su hija a pensarlo de nuevo, suplicándole que no entrara en un mundo tan implacable. Pero Linda ya había tomado su decisión. No se rebeló, no discutió. Simplemente se mantuvo firme en su elección. En 1965, con solo 18 años, Linda abandonó la universidad. Gilbert se dio cuenta de que ya no podía mantener a su hija en casa. En lugar de seguir impidiéndolo, eligió prepararla. Le dio a Linda su posesión más preciada, una guitarra Martin. Al entregársela, dijo algo que era tanto una bendición como una advertencia. Mientras poseas esta guitarra, nunca pasarás hambre. No era una promesa de riqueza, sino una creencia de que la música, si se persigue con honestidad y perseverancia, podría sostener una vida. Linda partió hacia Los Ángeles con la guitarra, su voz y solo $30 en el bolsillo. Sin contrato, sin conexiones, sin plan de respaldo. Los Ángeles la recibió con una dura realidad. Millones de personas, miles de músicos, todos persiguiendo el mismo sueño frágil. Su amigo Bobby Kimmel le permitió quedarse con él. Pero la pequeña casa ya tenía solo un cuarto ocupado. Linda no tenía cama. Se extendió por el suelo y durmió debajo de la mesa del comedor. Años después, Linda explicó que eligió dormir debajo de la mesa porque si se acostaba debajo de algo, nadie podría pisarla. Un pequeño detalle, pero que lo dice todo. La vigilancia, el instinto de supervivencia y la fragilidad de una chica de 18 años en una ciudad lejana y desconocida. Las dificultades obligaron a Linda a tomar decisiones que eran todo menos románticas. Comenzó a compartir una cama con Malcolm, el compañero de cuarto de Bobby, no por amor, sino por necesidad. En esas circunstancias, la música se convirtió en su única escapatoria. Bobby y el guitarrista Kenny Edwards estaban buscando una cantante. Cuando Linda abrió la boca y cantó, todo cambió. A partir de ese momento, los Stone Ponies nacieron. Trabajaron incansablemente. En solo 15 meses, 3 álbumes fueron lanzados uno tras otro. Sin embargo, el éxito seguía escapándose de ellos. En el vasto mar del folk rock, los Stone Ponies eran casi invisibles hasta que la canción Different Drum explotó. Las estaciones de radio la tocaron incesantemente. De repente, el nombre de la banda estaba en todas partes. Pero Linda entendió que ese éxito también era una trampa. Podría confinarla a un papel que nunca fue verdaderamente suyo. Lo que hizo a continuación abriría la puerta a una de las carreras más exitosas de la historia de la música. Mientras aún formaba parte de la banda, Linda comenzó a grabar álbumes en solitario. Su álbum debut, Handsome, Homegrown, hizo historia como el primer álbum de country alternativo grabado por una artista femenina. Su segundo álbum, Silk Purse, la decepcionó.
Sin embargo, una canción de él le valió su primera nominación al Grammy. Esa nominación debería haber sido un momento de alegría, pero, en cambio, profundizó una crisis que estaba hirviendo desde hacía años. Estaba siendo reconocida por canciones que no amaba verdaderamente, canciones que carecían de poesía, muy distantes de la música que su padre solía tocar. Y esa creciente frustración artística la estaba empujando hacia una decisión audaz. Las canciones que la industria le enviaba parecían vacías, carecían de la profundidad que ella deseaba. Más tarde, Linda admitió que simplemente no estaba recibiendo buenas canciones más, no como las que había aprendido a amar. Creía que aquellas canciones más antiguas estaban mejor estructuradas, más ricas en poesía. Su padre aún iba a verla actuar. Cuando Linda le preguntó qué pensaba, Gilbert no evitó la verdad ni trató de consolarla. Dijo que no se estaba burlando ni negando su talento. La música simplemente no era para él, no pertenecía a ese mundo. Y así, un paradoja tomó forma. Linda estaba subiendo a la cima de la fama, pero cantando canciones que el hombre más influyente de su vida no valoraba. Aún más preocupante, ella misma estaba comenzando a odiarlas. Ese conflicto silencioso crecía cada día, lentamente corroía su espíritu artístico. Pero ella siguió avanzando porque el camino ya estaba abierto y no había espacio para la vacilación. En ese momento, el gerente de Linda, John Boland, recibió una cinta demo de un joven baterista llamado Don Henley. Las canciones no eran adecuadas para Linda, pero cuando ella escuchó a Henley tocar en vivo en el Troubadour, inmediatamente reconoció su talento, no la perfección, sino el potencial. Linda decidió contratar a Henley para su banda de gira. Más o menos al mismo tiempo, Glenn Frey, un rostro familiar en la escena musical de Los Ángeles, fue invitado a unirse a la gira como guitarrista. El dinero estaba ajustado. No podían pagar habitaciones separadas. Don Henley y Glenn Frey terminaron compartiendo la misma habitación de hotel noche tras noche, ciudad tras ciudad. Fue en esos espacios temporales, estrechos y sofocantes, donde ocurrió algo mágico. Los dos jóvenes comenzaron a escribir canciones juntos, afinando ideas, experimentando melodías, sin luces de escenario, sin presión de la fama, solo dos jóvenes músicos, una guitarra y ambición. Entonces, un día, se acercaron a Linda y le dijeron que se iban a formar su propia banda. Linda no intentó detenerlos. Ella entendió ese sentimiento, la necesidad de encontrar su propia voz. Ella los apoyó. Don Henley y Glenn Frey partieron y formaron los Eagles, una de las bandas de rock más grandes de la historia. Pocas personas se dan cuenta de que los orígenes de los Eagles se remontan a esos pequeños cuartos de hotel en gira con Linda Ronstadt. Pero Linda también se estaba acercando a un gran giro, y eso superaría todas las expectativas. En 1974 se lanzó el álbum Heart Like a Wheel. Fue el resultado de una intensa lucha por el control creativo, mejores canciones, producción más refinada y música que realmente reflejara quién era ella. La respuesta del público y de la crítica fue casi inmediata y explosiva. El álbum disparó directo al número 1. Dos sencillos, You're No Good y When Will I Be Loved, dominaron la Billboard Hot 100 y se convirtieron en el sonido definitorio de toda una era. En esa temporada de los Grammy, Linda fue homenajeada como mejor vocalista femenina de country. Ella había oficialmente entrado en las filas de la superestrella. Sin embargo, detrás de los focos, Linda cargaba un miedo silencioso y constante, uno que nunca la abandonó en el escenario. Su nuevo gerente, Peter Asher, la observaba presentarse noche tras noche y gradualmente se dio cuenta de que algo estaba mal. Linda miraba al público e imaginaba los peores escenarios posibles. Creía que estaban susurrando sobre lo mala que era la peor cantante que jamás habían escuchado. Más tarde, Linda admitió que nunca sintió que cantaba lo suficientemente bien. Odiaba hacer contacto visual con el público. La ironía era cruel. Una de las mayores voces de la historia de la música estaba atrapada por una duda incesante. Millones de discos vendidos, listas conquistadas, premios prestigiosos acumulándose. Sin embargo, dentro de su mente, una pregunta seguía resonando. ¿Soy realmente lo suficientemente buena? La forma en que ella enfrentó ese miedo fue sorprendentemente simple. Linda se decía, respira, entonces canta. Sin trucos psicológicos elaborados, sin técnicas secretas, solo respira y canta. Show tras show, se forzó a enfrentar el miedo. Incluso admitió algo más impactante. Cuando comenzó, no era buena. Durante mucho tiempo, aún no era buena. Pero no se rindió. Practicó, aprendió y lentamente se volvió mejor.
una superestrella admitiendo abiertamente que no era una genio innata. Tuvo que trabajar, luchar para mejorar a través de la pura fuerza de voluntad. Pero su mayor victoria aún estaba por venir. En 1977 se lanzó Simple Dreams. El álbum se convirtió en uno de los discos más vendidos de la década. Su versión de Blue Bayou mostró toda la amplitud y profundidad emocional de su voz. It's So Easy conquistó el corazón de América. Blue Bayou se convirtió en la canción eternamente asociada al nombre de Linda. Entonces, ocurrió lo impensable. Simple Dreams desbancó a Rumors de Fleetwood Mac del primer lugar. Eso fue extraordinario. Rumors ya se consideraba uno de los mayores álbumes de la historia, aparentemente intocable hasta que Linda Ronstadt lo empujara a un lado. En 1978, sus ventas de álbumes solas ya habían superado los 17 millones de dólares. Tenía 6 álbumes de platino. La revista Time la llamó una de las mayores estrellas del rock del mundo. En una industria dominada por hombres, Linda estaba sola en la cima. Vendió más discos que cualquier otra persona, pero el éxito vino con un costo que nunca había anticipado, y estaba a punto de consumirla. Los estadios estaban llenos cada noche, 15,000 personas, 20,000 personas, todas gritando su nombre. Entonces, salió del escenario. La multitud desapareció. Habitaciones de hotel vacías en ciudades que no conocía, pidiendo servicio a la habitación sola, viendo televisión sola, durmiendo sola. La soledad era abrumadora, un fantasma que la seguía a todas partes. Años después, admitió que la humanidad aún no había inventado una palabra lo suficientemente poderosa para describir la soledad soportada por las personas en gira. Los miedos de su padre se estaban convirtiendo en realidad. Cada noche estaba frente a miles, pero estaba completamente sola. Y la forma en que lidió sorprendió a todos. Vivía en Malibú, detrás de puertas cerradas. Cuando no estaba de gira, se quedaba en casa. Sin fiestas, sin estrenos, sin inmersión en la escena de Hollywood. Entonces, ¿qué hacía la mayor estrella femenina del rock del mundo con su tiempo? Se sentaba y tejía suéteres para sus futuros hijos. Más tarde, explicó que era difícil encontrar suéteres de lana de verdad para niños. Quería que sus hijos tuvieran algo cálido. La mujer que llenaba estadios se sentaba en casa con agujas de tejer y lana creando cosas simples, cosas que no tenían nada que ver con multitudes o cámaras. Dijo que la fama le había robado la capacidad de observar a otras personas porque siempre la estaban observando. No le gustaba ser molestada mientras comía, así que se alejó completamente de la vida social, leyendo libros, tejiendo, viviendo una existencia profundamente privada. La reina del rock pasaba sus noches buscando paz a través de la aguja y el hilo. Era la única manera de sobrevivir, pero la soledad permeaba todo, especialmente el amor. Su primera relación seria fue con un hombre que entendía íntimamente la industria de la música, John Bolland. Era talentoso, visionario, y pronto se convirtió en su manager. Al principio, todo parecía perfecto. Se amaban, confiaban el uno en el otro y decidieron vivir juntos. Pero esa cercanía expuso las fisuras. Llamadas de trabajo sonaban en los momentos equivocados. Reuniones interrumpieron cenas. La línea entre amor y trabajo se desdibujó hasta desaparecer por completo. Ya no sabía si estaba hablando con su amante o su manager, discutiendo con un socio o negociando con un asociado de negocios. La magia se disolvió en la vida cotidiana. Terminaron. Doloroso, pero continuaron trabajando juntos porque para Linda la música importaba más que cualquier desamor personal. Después de eso vino J.D. Souther, un compositor que entendía profundamente el mundo en el que vivía. Sabía lo que era estar en el escenario, conocía la presión de giras interminables. Estuvieron juntos durante 2 años escribiendo música juntos, compartiendo momentos raros que no pertenecían al público. La canción Faithless Love nació directamente de esa relación. Pero la industria deja poco espacio para la ternura. Las agendas de gira se extendían, la distancia aumentaba, la presión se acumulaba. Vivir en el mismo mundo no hacía las cosas más fáciles, amplificaba cada herida. Ambos entendían que la música tenía que venir primero, y esa misma comprensión fue lo que acabó con el amor. En 1972 se separaron, aún respetuosos, aún amigos. Pero la puerta al romance se cerró sin vuelta. Gradualmente, Linda llegó a una amarga realización. El amor en el mundo de la música no es como el amor común. Las carreteras de gira desgastan cada vínculo, la fama distorsiona cada emoción. Entonces conoció a Jerry Brown y de repente su mundo se inclinó. Se conocieron en un pequeño restaurante en Hollywood. Jerry era disciplinado, claro, viviendo por una estructura y control rígido.
Después del caos de la música, trajo algo completamente diferente para ella: estabilidad. Comenzaron a salir. Jerry ascendió rápidamente y se convirtió en gobernador de California. De repente, Linda ya no era solo una estrella del rock, era la mujer al lado de uno de los políticos más poderosos de Estados Unidos. Los medios seguían cada uno de sus movimientos, las cámaras estaban por todas partes. Pero algunas personas notaron lo que el público no vio. Cuando estaba con ella, Jerry se volvía diferente, divertido, más suave, revelando un lado profundamente humano que la política generalmente ocultaba. Su amor era real, pero sus mundos eran fundamentalmente opuestos. La vida de ella era caótica, constantemente en movimiento sin un horario fijo. La vida de Jerry estaba planeada meses, incluso años por adelantado, rígidamente ligada a la estrategia y la imagen pública. Los dos extremos se atraían, pero también se desgastaban lentamente. Jerry necesitaba una pareja para eventos políticos. Linda necesitaba a alguien que entendiera por qué la música siempre venía antes que todo. Ninguno de los dos podría convertirse en lo que el otro realmente necesitaba. En 1979 se separaron con respeto mutuo y tristeza silenciosa. Más tarde, Linda dijo que la relación aún había valido la pena. Algunas cosas valen la pena ser vividas, incluso si no duran. Pasó a salir con otras personas: Albert Brooks, Bill Murray, Aaron Neville. Cada relación también llegó a su fin con el tiempo. Más tarde le dijo al Washington Post que no tenía absolutamente ningún talento para el matrimonio. Ninguno. Linda nunca se casó. En cambio, a principios de los años 1990, tomó una decisión diferente, silenciosa, pero transformadora. Adoptó a 2 niños, Mary Clementine y Carlos. A partir de ese momento, el mundo de Linda se volvió más pequeño, pero más completo que nunca. La música aún estaba allí, pero los niños se convirtieron en el centro, la razón por la que se despertaba cada mañana. Sin embargo, bajo la superficie tranquila, una antigua lucha comenzó a resurgir. No venía del escenario o de los focos o de la presión de la fama, sino de un lugar mucho más profundo. Recuerdos de su padre y las melodías de su infancia. Linda comenzó a anhelar grabar música mexicana, la música que su padre solía tocar en casa, canciones con ritmos simples arraigados en la tierra, ricas en memoria e identidad. Para ella, esto no era solo música, era un regreso. Para la industria, sin embargo, era impensable. Sacudieron la cabeza. Nadie quiere escuchar eso, nadie va a comprar. Muy arriesgado, muy extraño para el gusto mainstream. Le recordaron el título que ellos mismos habían creado, la reina del rock. ¿Por qué renunciar a ese trono? ¿Por qué arriesgar toda una carrera en canciones que la mayoría del público estadounidense ni siquiera entendería? Pero Linda ya no estaba seducida por títulos. De hecho, tal vez nunca realmente creyó en ellos. Lo que importaba para ella era la autenticidad. Canciones que su padre no podría cantar, letras con alma, profundidad y poesía. Y así siguió adelante a pesar de las olas de duda y crítica. Algunos la llamaron imprudente, otros dijeron que estaba destruyendo su propio legado. Los insiders de la industria eran aún más fríos. Le dijeron abiertamente que estaba dando la espalda a millones de dólares, pero Linda continuó. En 1987 dio el salto más audaz de su vida. Apareció en la televisión nacional con una banda de mariachi. Millones miraron. No había forma de dar marcha atrás, sin red de seguridad, solo ella, los músicos y la música en la que creía. Y entonces sucedió lo impensable. La presentación no solo tuvo éxito, explotó. Tocó una profundidad emocional que la música rock a veces no lograba alcanzar. Sinceridad cruda y desprotegida. El álbum fue lanzado en medio de pronósticos sombríos. La gente dijo que sería un suicidio comercial. La realidad demostró lo contrario. Más de 2 millones de copias vendidas, platino. Linda demostró que aún había un público hambriento de tradición, hambriento de canciones con una verdadera alma. No solo tenía razón. Abrió una puerta que la industria había ignorado deliberadamente. Así como estaba rompiendo todas las expectativas, apareció otra elección inesperada. A principios de los años 1980, Linda aceptó protagonizar un musical de Broadway. La decisión sorprendió a muchas personas. Rock para teatro musical. Eran mundos completamente diferentes, pero para Linda no era totalmente desconocido. Su abuelo había estado conectado a ese trabajo décadas antes. De cierta manera, estaba en su sangre. Aún así, la realidad estaba lejos de ser fácil. Linda sabía casi nada sobre Broadway.
No estaba acostumbrada a su disciplina, sus reglas, sus ritmos. Los primeros ensayos fueron un choque. A su alrededor había artistas experimentados, personas que vivieron y respiraron teatro musical toda su vida. Y allí estaba ella, inestable, confundida, más asustada de lo que jamás había estado ante decenas de miles de fans del rock. Más tarde, Linda admitió que desde el primer día todos sabían que había sido lanzada a aguas profundas sin chalecos salvavidas. Pero una vez más, hizo lo único que sabía hacer. Respiró hondo y cantó. La producción se convirtió en un gran éxito, durando casi 2 años. Una nominación prestigiosa siguió. Un reconocimiento tardío, pero bien merecido. Por fuera, parecía que todo lo que Linda tocaba se convertía en oro, pero por dentro, el costo se estaba volviendo cada vez más claro. La soledad continuaba creciendo. Y entonces algo cruel comenzó a infiltrarse. A principios de los años 2000, Linda se dio cuenta de que su cuerpo estaba cambiando. Su voz ya no le obedecía. Intentó ignorarlo, intentó adaptarse, se convenció a sí misma de que era solo cansancio, pero en 2009 la verdad ya no podía ser negada. El diagnóstico llegó, una enfermedad de progresión lenta, pero implacable. Al principio aún podía arreglárselas, se ajustó, compensó, aprendió a vivir dentro de nuevos límites, pero la enfermedad no se detuvo. Su voz, la misma cosa que había definido toda su vida, lentamente escapó de su control. Linda podía escuchar el cambio claramente. Cada vibración sutil, cada nota que salía de tono, el público aún no lo había notado, pero ella sí. Y se negó a quedarse en el escenario simplemente gritando en lugar de cantar. No quería llevarse el dinero del público por algo que ya no era más música para ella. En 2013, Linda Ronstadt hizo un anuncio que envió ondas de choque por el mundo de la música. Se estaba alejando de la música. Su carrera de actuaciones llegó a su fin. A los 66 años, su voz cayó en silencio. Los síntomas se volvieron más severos. La enfermedad de Parkinson no llegó de forma ruidosa. Vino en pequeños signos y poco a poco fue robando habilidades que la mayoría de las personas considera garantizadas. Escuchar se volvió difícil. Caminar requería concentración. El equilibrio ya no era instintivo. Hasta el movimiento de sus ojos comenzó a traicionarla. La enfermedad no se apresuró. Fue paciente, llevándolo todo en su propio orden. Sin embargo, en medio de esta pérdida, surgió un descubrimiento silencioso. No era alto, no era dramático, casi frágil. La música aún estaba allí. No en su garganta, no en un escenario, sino en su mente. En ese lugar, las melodías permanecieron intactas. Sin temblores, sin ritmos perdidos, sin límites. Linda dijo que aún podía escuchar la música, aún crearla en su cabeza. Simplemente no podía encontrarla de la manera que más deseaba la mayor parte del tiempo. Una compositora atrapada dentro de su propio cuerpo mientras el tesoro interior permanecía intacto. Entonces Linda habló una verdad que obliga a las personas a detenerse y repensar toda su carrera desde el principio. Una verdad que va en contra de toda imagen pública ya asociada a ella. Nunca le gustó presentarse, no se cansó de ello, no se agotó eventualmente, pero nunca. Los estadios llenos, los aplausos, los gritos de su nombre, nada de eso fue una alegría. Lo que amaba eran las cantatas en la sala de estar con algunos amigos, algunos seres queridos. Grabar era bueno, el estudio parecía seguro, pero el escenario, las luces, las multitudes, siempre fue un lugar al que tuvo que forzarse a entrar. Es difícil imaginar a una mujer que llenó arenas durante 5 décadas odiando cada segundo en el escenario. Desde pequeños cafés en Tucson hasta su último show en 2009, ese sentimiento nunca cambió. Se presentó no por un deseo de ser vista, sino por la música, por el arte, por las canciones y más profundamente aún, por la esperanza de encontrar melodías. Su padre, el hombre rígido y práctico que la moldeó, podría respetar. Pausa y piensa en esto. 50 años de actuaciones, 50 años de miedo, 50 años subiendo al escenario con la creencia persistente de que no era lo suficientemente buena. La enfermedad de Parkinson, de una manera más irónica, le dio algo que nunca se había permitido. Permiso para detenerse, sin más escenarios, sin más tener que superar ese terror familiar antes de cada show. Un alivio, casi un regalo. Y entonces la historia vuelve a la guitarra Martin en 1965, el regalo que su padre puso en las manos de una chica de 18 años con una promesa directa, pero honesta. Nunca pasarás hambre. Tenía razón. Esa guitarra la alimentó en todos los sentidos de la palabra.
No solo financieramente, aunque la cifra de $130 millones no puede ser negada. Pero a través de una carrera de 5 décadas y un inmenso legado, 11 premios Grammy, un Emmy, 3 American Music Awards, inducción al Rock and Roll Hall of Fame, las honras del Kennedy Center. Se convirtió en una leyenda, demostró que las mujeres podían dominar el rock and roll en una época en que se esperaba que permanecieran en un segundo plano. Ayudó a lanzar a los Eagles, trajo la música folclórica mexicana al mainstream, conquistó Broadway sin entrenamiento formal, pero la advertencia de su padre también se volvió cierta. El precio fue la soledad. Habitaciones de hotel idénticas en ciudades que se confundían unas con otras. Relaciones rotas por la distancia de las giras y las exigencias brutales de la fama. Ser reconocida en todas partes, pero nunca verdaderamente comprendida. El miedo escénico que nunca desapareció. Y años pasados escondida detrás de puertas en Malibú, tejiendo suéteres, leyendo libros, buscando paz lejos de las multitudes que la amaban, pero nunca la conocieron verdaderamente. Ahora, a los 79 años, vive en San Francisco con su hijo Carlos. No es más el Tucson de su infancia, ni el Los Ángeles de la ambición y la presión. Es un lugar intermedio, un espacio donde Linda puede simplemente ser una madre, una mujer que casi completó su viaje, en lugar de un ícono de la música. Mary Clementine y Carlos, los 2 hijos que adoptó, son la familia que construyó con sus propias manos en una vida que nunca incluyó matrimonio, pero nunca faltó amor. Nunca encontró un compañero de vida que pudiera caminar al lado del caos de una carrera que era demasiado grande, implacable. Sin embargo, esa ausencia se convirtió en parte de su legado. Las actuaciones terminaron, las grabaciones se acabaron, los estadios una vez llenos con su nombre ahora son recuerdos. El mundo tiene nuevas reinas del rock. Pero la música de Linda nunca desapareció. Vive en su mente, en los corazones de aquellos que una vez la escucharon cantar, en millones de discos guardados como reliquias y en la profunda influencia que dejó en generaciones de artistas que la siguieron. Linda intercambió un tipo familiar de felicidad por algo extraordinario. No eligió el matrimonio, no eligió la estabilidad, eligió la música, los focos, y aceptó una vida al lado de la soledad, del miedo escénico y de una autocrítica tan persistente que era casi paralizante. Cuando se le preguntó si valió la pena, nunca ofreció largas filosofías. Simplemente dijo que vivió plenamente. La guitarra Martin, que su padre le dio todos aquellos años atrás, mantuvo su promesa simple. Nunca pasó hambre. Esa guitarra le dio una carrera que duró décadas. Le dio la libertad de cantar música folclórica mexicana cuando la industria la llamaba imprudente. Le dio el coraje de subir a un escenario de Broadway cuando apenas sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Pero su padre, Gilbert, también vio algo más. Él entendió que el éxito en la música siempre exige un precio, uno que no puede medirse en dinero o premios. El camino es profundamente solitario. Las relaciones son frágiles, la inseguridad nunca desaparece por completo, incluso en la cima. Actuar siempre es aterrador, incluso para los mejores del mundo. Aún así, él le dio la guitarra, porque a veces las personas que más nos aman son aquellas que nos entregan las herramientas para perseguir nuestros sueños, incluso cuando saben que esos sueños nos lastimarán, incluso cuando desean que elijamos un camino más seguro, incluso cuando pueden ver claramente la soledad esperando al final del camino. En 1965, Linda llevó esa guitarra a Los Ángeles. Tenía 18 años, $30 en el bolsillo, una bendición dudosa de su padre, un sueño más grande que la ciudad de donde vino. Durmió bajo una mesa de comedor en una casa pequeña, preparándose antes de cada actuación con un mantra simple: respira y canta. Vio a músicos que contrató salir para formar otra banda legendaria. Conquistó el rock, luego el country, luego Broadway, luego la música folclórica mexicana. Mientras creía que nunca era lo suficientemente buena, tejía suéteres sola en Malibú mientras millones alrededor del mundo gritaban su nombre. Amó, pero no pudo sostener el amor. Eligió la maternidad en sus propios términos, y cuando la enfermedad de Parkinson le quitó su voz, el instrumento que definió toda su vida, Linda finalmente recibió algo profundamente humano. Permiso para detenerse, para no volver a subir al escenario, para hacer música solo en su mente. La chica que una vez durmió debajo de una mesa se convirtió en una leyenda de la manera más paradójica imaginable, enfrentando su mayor miedo y a través de eso cambiando la música para siempre. Gracias por ver. Si te gustó este video, quédate conmigo, suscríbete al canal,
Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte nuevos videos sobre las estrellas de Hollywood. Hasta el próximo video.